Bienvenidos otra vez a... Este es el segundo... Tercero. Es el tercer episodio del podcast. El tercer movimiento, güey. Tercer movimiento del podcast. Alegro non tropo, güey. Ya, el chingado. Y en esta ocasión tenemos de invitado a un gran amigo de nosotros. Una gran persona. Y él es abogado de profesión y cineasta de corazón. Y tigre de corazón, güey. Tigre de corazón. Y me ponen un efecto, un barrido de corazón así. el buen Pacha Guzmán. Aquí con nosotros. Aplausos. Gracias. Gustavo. Pues muchas gracias, Pavel, por venir, por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de ti y de tu carrera. Porque como nos platicaba ahorita David, pues eres abogado de profesión. Uh-huh. Cuéntanos ahí un poco de tus estudios, tu proceso. Bueno, gracias por invitarme. Gustavo, Chevo, David, público presente, productora. Sí, pues yo estudié Derecho por un buen tiempo además y lo ejercí también por un buen tiempo y en un momento pues por mera convicción además, no llevado eso por alguna cuestión familiar o sea, yo quería estudiar Derecho y me sigue gustando mucho la carrera de Derecho, pero pues evidentemente me gusta más el arte, el cine, la creación. Y hace aproximadamente 10 años decidí que esto es lo que yo quería hacer con mi vida. Y aquí estamos hablando hoy de eso. Me puse un poco nervioso. No. Relájate, man. Pero... Estamos nerviosos el David. Hola, No. Bienvenidos al podcast de... No, ¿cuánto tiempo fue como, o cuánto tiempo estudiaste o ejerciste así como puro tu carrera así de Derecho? Pues es decir, estudié la licenciatura aquí en la Universidad Autónoma. Universidad de Nuevo León. De Nuevo León. Hay un himno, ¿no? Claro. Sí. Ustedes lo compusieron ahí en la FAMU. Hecho por nuestro amigo, el gran maestro Oscar, jejeje, jajaja, jijiji. Saludos. Sí, bueno, sí, creo que sí lo hizo él, ¿no? Sí, creo que sí. Según yo, sí. No, bueno, pues... ¿no es de Oscar? No, corrección. No, era saludos. Como que saludos. El sorteo de la siembra cultural. Ese sí lo hizo él. También. Ese sí lo hizo él. Bien. Y el de los tigres, ¿no? De una vez. Bueno, y pues estudié la licenciatura en Derecho 5 años y después me fui a vivir a Francia donde hice 2 maestrías en Derecho también. Allá estuve trabajando de muchas cosas, pero también de abogado. Y luego ya cuando entré por ahí del 2009 a hacer un doctorado en Derecho Público Internacional sobre la Organización Mundial de Comercio, pues ahí ya tenía como 3 años pensando que ya estaba harto, que ya no quería dedicarme a eso. Y fue cuando empecé a cambiar a esta vía. Como te digo, hace aproximadamente 10, 11 años ya se dio el cambio, pero sí, en respuesta a tu pregunta, no sé, tal vez como 13 años estuve involucrado entre estudiando y trabajando, o solo estudiando, hasta que ya se concretó. Órale. Y luego, ¿qué crees tú que fue lo que te motivó a hacer este cambio así? Pues a mí siempre me gustó escribir y escribía desde pequeño, pero todos dicen eso, güey. Todos dicen que escribían. O sea, eso es como que la pinche cosa más fácil que hacer así. Cuando no tienes ningún talento, güey, lo primero que empiezas es con la escritura, ¿no? ¿En cursiva o en molde? Mecanografía. Sí. Techi. Y al pasar de los años, cuando me enteré que el arte puede ser y debe de ser multidisciplinaria, cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Ustedes también como músicos lo saben. Me di cuenta de las posibilidades del formato del cine. Y que a partir de ahí podía yo
crear también un lenguaje dentro de la creación narrativa, acompañado del audiovisual. Conceptos a los que llegué solo, porque pues, insisto, yo estudié leyes. Ajá. Y antes de eso estaba en una prepa pública y en una secundaria pública, así que de arte no me enseñaron ni madres, ¿no? Pero no me arrepiento, bendito sentido sistema público. Mis hijos van a escuela pública. Y a partir de eso, desde joven, la postadolescencia fue que empecé más y más a explorar el cine como una forma, con su viabilidad. El arte es viable, esa frase a mí me gusta mucho. El arte es viable y en algún momento pues tomé conciencia de eso y pues ya estaba encaminado con lo de derecho, pero nunca lo dejé del todo. Fueron años de estar como en ese vaivén en mi cabeza. Pero también como tantos artistas, o sea, yo sé que las escuelas de arte están ahí por una razón y me parece que son necesarias, pero también no es la única vía. Es decir, habemos creadores que llegamos a nuestras disciplinas artísticas por otras maneras, especialmente en el cine, en la literatura, pero bueno, también en la música, etcétera, en el teatro. Se da que empezamos en otro lugar muy distinto y no es más que el arco de la historia de los personajes, ¿no? O sea, te enriquece, te abre el panorama. A mí me hubiera encantado estudiar cine 5 años, 6 años, lo que sé, pero también creo que no hubiera tenido la visión del mundo que tengo y que puedo humildemente aplicar a mi obra si no hubiera pasado por lo que pasé, de primero ser abogado, etcétera. Sí. Creo que ese es un buen tema, ¿no? De por ejemplo, muchos de los creadores o artistas o sea, como nosotros, como colegas, que a veces nos pasa que pues lo vemos todo desde el lado artístico, ¿no? O sea, y nos falta mundo también, ¿no? Sí, nos falta calle. Nos falta barrio. Nos falta barrio como placa, tal. Y a veces... Es que el barrio ya cerró hace algunos años, ¿no? No, y pues a veces uno puede estar muy enamorado de su proyecto, pero si no sabes si realmente estás hablando de algo real, en el sentido de que, no sé, yo quiero hablar de lo que pasa... algo en específico en el mundo, y si no sabes realmente lo que está pasando en el mundo, pues... Sí, claro, el poeta necesita ventanas, decía creo que Mario Benedetti, y pues es muy difícil pretender hacer cualquier obra si estás viviendo o estamos viviendo en cualquier tipo de burbuja. Las burbujas como tal, como sesgos de conocimiento, pues lo único que logran cuando nosotros pensamos que estamos muy a gusto y está toda madre, que todo el mundo piensa como yo, y sí, ¿qué pasa con toda esta raza que no me entiende, cómo no me pueden entender? Pues es que también no sales y no te expones exacto, a esa experiencia. Sí. Claro. ¿Sabes? Somos una colectividad, pues ¿cómo pretendes hablar de esa colectividad que es el ser humano si solo estás adentro? Claro, y de hecho pasa mucho con los artistas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, entre los músicos, ¿cuántos músicos no nada más van a conciertos de música, no? O sea, y que no hay un acercamiento a otro tipo de artes, ¿no? Pues casi todos. Pues casi todos, sí, ¿no? Y es bien difícil querer salir al mundo si tú no sales al mundo, ¿no? O sea, con sus proyectos mismos. Sí, totalmente. Entonces, sí, está bien loco eso. Que será tema a tratar ahí en otro podcast. Ese será el tema del podcast número 23. De septiembre. Si llegamos. Si es que el público aquí presente nos sigue viendo, desde luego. Claro. Público conocedor. El público conocedor, desde luego. Tú que estudiaste como abogado, ¿tú qué crees? O sea, a lo mejor voy a hablar como de la escuela. Sí. O a lo mejor del camino que te lleva a la escuela o a la escuela. De que, pues por ejemplo, tú eres el caso de que no te quedaste solamente haciendo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas tú de qué es lo que pasa o por qué estudiamos y simplemente nos dedicamos solamente a hacer eso, ¿no? O sea, si tú no hubieras tenido esta inclinación hacia el cine... Claro. O sea... Pues obviamente es una pregunta que le corresponde a responder a especialistas más preparados que yo. Pero desde mi experiencia de vida me parece que
el tipo de educación que recibimos en Occidente, Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, hablaba de la educación bancaria, por ejemplo. O sea, nos hacen adaptarnos a un sistema en donde la dinámica solamente es en una dirección. Entonces recibimos una serie de conocimientos de parte de el profesor, que es el representante, digamos, de la autoridad del Estado, o sea, aunque sea una educación privada, o de la autoridad religiosa, de la autoridad que viene de las convenciones sociales, de la familia, etcétera, porque la familia elige la escuela en donde vas a ir. Usualmente es así, no siempre. Hablando de educación básica y cómo va progresando a lo largo de tu vida como estudiante. Y esa falta de reciprocidad no nos permite explorar, en mi opinión, otras alternativas después en la vida. Es decir, si nosotros tenemos un maestro al que admiramos muchísimo y le damos, o un maestro de vida, no necesariamente en la escuela, le damos toda la convalidación posible y creemos ciegamente en lo que nos está diciendo porque lo estamos convalidando, nunca le estamos dando realmente nada a ese maestro nosotros. Y él va a seguir dando los mismos consejos con los que puede ser un techado de virtudes, pero también seguramente estará lleno de sesgos, porque nunca existe esta retroalimentación en dos direcciones. Y en la escuela creo que pasa lo mismo, al menos en Occidente. Y sobre todo después del estructuralismo del siglo XX, que se metió a hablar de todo esto, las dinámicas del poder, etc. Creo que esa falta de que a nosotros no solo ya nos dejen pensar por nosotros mismos, porque eso suena bastante trillado en la escuela, sino que a los alumnos les den un tratamiento como seres pensantes y creadores, que también son capaces, y somos capaces, son capaces de absorber lo que se les está dando como educación, pero también sacarlo y transmitirlo de manera lateral o de manera vertical hacia arriba con los maestros, evidentemente hacia abajo. Y cuando salen de la escuela también ir con sus familias, con sus amigos, etcétera, a seguir expandiendo esto. La falta de esa dinámica creo que después en la vida hace que casi nadie, yo no soy un ejemplo ni aislado, pero tampoco quiero decir muy común. Estoy consciente, o sea, ¿por qué me haces la pregunta? Soy ejemplo y ya. Sin embargo, es verdad que casi nadie, cuando hemos recibido esa educación por tanto tiempo, en donde nos han dicho que todo va en una dirección y estamos, nuestra labor es ser un eslabón de esa cadena, de esa pipa, luego no nos estamos planteando, no nos preguntamos si hay otras cosas allá afuera. Eso me parece que es, o sea, de una manera como bien abierta, ¿no? Ajá, claro. Lo que puedo decirte yo, no sé cómo lo veas, cómo lo vean. No, pues sí. Oye. Yo casi tiro todo, pero... Oye, de hecho te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue a ti, por ejemplo? Dices que ya tenías, o sea, lo que tú querías hacer era dedicarte al derecho y hacer todo eso. Sí. Y te dedicaste así un buen tiempo a eso. Sí, yo me quería comprar un Jaguar y hacer tratos en un avión. Comprarme un juez. Sí, comprarme un juez. Yo no tenía nada, o sea, yo era un vacío, era un consumidor, güey, era un consumidor. ¿Cuánto hace juez? Bueno, bueno, lo que voy es, ¿qué fue o si hubo, no sé, alguna obra, alguna película o algo que tú digas de que yo quiero, que te haya hecho cambiar ese chip, así de como que, ¿sabes qué? O sea, ya viví como que la parte esta de derecho, pero ahora quiero hacer esto, ¿no? Sí, completamente. Hay dos momentos muy importantes. Cuando yo me voy a vivir a Francia, y ustedes saben, pues otra cultura, otro todo, un mexicano que fruta vendía, pues así, chingas, te abres el panorama completamente. Y en París hay muchos cineclubes de autor y entonces yo empecé a frecuentar esos lugares. Pero también me di cuenta, y esto quiero mencionarlo, de las posibilidades de la diseminación de la información hoy en día, de cómo circula todo. Estamos hablando más o menos, en mi caso, del 2007, cuando un muy buen amigo, Bruno, saludos, me mostró los torrents. Los torrents. No sé si ustedes les tocaron los torrents por la generación. Claro que sí. Saludos a Oscar Torrents. Y entonces, él decía, vamos a ver una película. Y yo, pues son las 2 de la mañana.
O sea, ¿dónde vamos a ver una película? No seas ingenuo. Pues por internet, pero luego es un guato. Parece que en ese entonces tenías que desactivar una bomba, ¿no? Para poder ver la película sin anuncios. Me dijo, no, güey, hay unas cosas que se llaman torrents y que tú bajas ahí del cliente torrent. A ver. Y eso, pues, de la noche a la mañana yo ya tenía después como 1500 películas en varios discos duros. Porque me obsesioné completamente con eso. Y ser capaz de tener tanto acceso a esa información me hizo descubrir una película en particular que se llama La Jetée, El Muelle, de Chris Marker, que en realidad es un cortometraje de unos 20 y tantos minutos a base de fotos, con una musicalización muy, muy tenue y diálogos narrados por una voz en off. Y cuando terminó la película recuerdo perfectamente que pensé, estas son las posibilidades del cine. Esto es lo que me he estado perdiendo, yendo nada más a las salas más convencionales y solamente teniendo este acceso a la superficie de toda la gran obra que es la cinematografía mundial, como pasa en la música, como pasa con la gente que quiere empezar a pintar o a esculpir. Entonces, definitivamente soy un producto de mi tiempo. O sea, seguro que si me hubiera interesado el cine hace 30 años, considerando las circunstancias, no hubiera seguido siendo abogado. Sí. Me hubiera comprado al juez, tal vez. O me hubieran comprado a mí. Un juececito ahí. Oye, ahorita que hablabas del tema de cómo la sociedad ha impuesto esta figura del maestro y que no hay una verticalidad hacia arriba, vaya. Más bien, sí existe la verticalidad, es muy obvia, abajo, ¿sí? Sino que no fluye en ambas direcciones. ¿Cómo harías ese paralelismo? Sobre todo, bueno, aquí que somos 3 músicos y que generalmente, al menos en muchos lugares del mundo, la figura o el equivalente a lo que sería un director de cine, pues sería el director de orquesta. Uh-huh. Y hay algunas frases, o es bien sabido que los directores de orquesta, en su gran mayoría, salvo ciertas excepciones, pues son unos tiranos. O sea, son unos... eso es como su postura política respecto al grupo que lideran. ¿Cómo tú considerarías esta figura o esta verticalidad y este flujo de información, pero como director de cine? Bueno, primero que nada, yo no puedo hablar por los directores de orquesta y su actitud que mencionas, aunque lo he escuchado. Sí. Pero que se lo están perdiendo. Lo primero que diría, mi mejor consejo para todo el cúmulo de directores de orquesta del mundo, aunque ahorita me revienten y ya no me quieran invitar a un podcast, es que... Fírmenle. Es que qué desperdicio para ellos, porque si es así, pues entonces están perdiendo una experiencia súper bonita y súper enriquecedora de ese flujo de información y aprendizaje. O sea, en el cine, obviamente hay directores y directoras con esas características, tanto históricos como contemporáneos. El histórico tal vez más famoso pues es Alfred Hitchcock, que literalmente decía, los actores son como ganado, son ovejas, y para mí lo único que quiero es que me den lo que yo necesito y me vale un cacahuate. También era un genio, entonces por ahí se empiezan a confundir las cosas después, generaciones en donde la gente se queda con estas preconcepciones y estos estereotipos. Yo no sé si pasó lo mismo en algún momento en las orquestas, si al principio de las orquestas así eran, y entonces como que eso se aceptó como un canon. Pero en el cine, salvo notables excepciones, al revés que en la música, eso no funciona. Okay. Absolutamente no funciona. El cine es un... Yo sé que la música también y otros artes, pero lo que me corresponde hablar a mí, el cine es un arte colaborativo. Que se basa, sí, en el detalle, y eso podría como parecer contradictorio porque la atención al detalle usualmente viene de una persona. Es más difícil poner la atención a los detalles cuando son muchas cabezas pensando en eso. Terminas modificando tal vez el sentido de las cosas, la voluntad de la obra, etc. Pero en la manufactura, en el set, en la locación, desde el proceso de la preproducción casi hasta su distribución, la obra es lo más importante. La obra cinematográfica, para los que nos dedicamos al cine, eso debe ser lo más importante dentro de su creación, dentro de su producción. No hay lugar, en mi opinión, no es mi postura, no hay lugar para los egos ni para tratar de comerse el pastel tú solo. Uh-huh. Bruce. Se va. Aunque sea de chocolate. Aunque sea de chocolate, aunque sea New York Total Cheesecake, no sé qué más. Así que ejemplos los hay. Yo sé que también a veces se habla como de este artista medio
enfant terrible, ¿no? Como que este niño así terrible que es súper chingón, es un genio, una genio, pero eso, o sea, es que realmente para hacerlo funcionar, para que te siga tu tropa, tu escuadrón, tu staff de la gente que está trabajando, que está haciendo la película, que está tratando de entenderte y de plasmar tu visión lo mejor posible para que la obra exista, y luego que los trates así y que no los escuches y que no tengas ningún tipo de dinámica en donde todos se puedan crecer juntos como una colectividad, sabiendo que la obra es lo único que importa, pues no sé, o sea, necesitas ser un genio para hacer que eso funcione realmente consistentemente en el tiempo. Y solamente, digo yo, hay 2 genios por generación. Yo sé que yo no soy uno de ellos. Así yo y... Precisamente yo. ¿Quién será el otro? Yo sé que yo no soy uno de esos genios. Y lo que me queda a mí, como yo no soy uno de esos 2 genios de mi generación, ingeniártela. me queda ingeniármela. Y ese era el sentido del nombre del podcast. Claro, se lo pasé en un sueño cheo. No, pues que me queda. Estábamos soñando juntos. Soy un colectivo. Estábamos así. Inception. No, pues trabajar. Trabajar. Sí, Lo que queda cuando no eres un genio es trabajar un chingo y seguir trabajando después de eso. Y yo creo que aquí eso todo lo entendemos, ¿no? También por eso hemos hecho tan buen click. Bueno, sé que es un tema tal vez más adelante, pero ya las cosas que hemos hecho juntos, yo he visto su método de trabajo de ustedes, su compromiso, y para mí eso es lo que yo estoy esperando cuando hago una obra. O sea, muy diferente hubiera sido otro trato, tal vez, donde me hubieran reducido a... Mira, queremos, como una persona que hemos platicado recientemente, queremos que hagas esta toma así, coloques las cámaras acá y tráete un juez. Sí, y tráete un juez así, ya, para que anime el merequetero. La pachanga. La pacha. La pachanga. Pues no, pues a lo mejor no tendríamos esta dinámica que tenemos. Pero yo he aprendido de ustedes. Claro. Quiero pensar que al menos en nuestro chamba fusión todo esto, horizontes timbrantes, tímbricos, Sí. Pues también he dejado algo de aprendizaje en lo que hemos hecho, ¿no? Entonces... Totalmente. Sí, por supuesto que no sí. Yo diría, la respuesta sería esa, no hay paralelismo, o no debe haberlo al menos. No, con todo respeto para los directores de orquesta otra vez, no. Sí, yo creo que entonces en ese caso sería cambiarla, ¿no? O sea, como que el director sería en el caso de nosotros como los compositores. O sea, porque el trabajo que llegamos a hacer así en conjunto... Es más... O sea, bueno, aunque también hay sus excepciones. No, güey. No me contradigas, cabrón. Como dice Pavel... Soy el genio de esta generación. Como dice Pavel... Sí, ya sé. Como dice Pavel de Hitchcock... Alguna vez leí que... No sé si Schoenberg o bueno, aquí Valeria, que es compositora, nos podría decir... Schoenberg alguna vez escribió así un poco similar a esto, ¿no? Que los músicos reducidos a como un eslabón más, ¿no? Uh-huh. Pero eso ha cambiado afortunadamente con la dinámica con los compositores en la gran mayoría de los casos. Pero con los compositores, con los directores de orquesta todavía es como así. Yo creo que es otra cosa, güey. Pero es que como también, que te paga. Sí, pero es que también puede surgir ahí una tendencia de que ahora hay más obras de solistas, ¿no? O más explotadas, más bien. Eso se explotan más, entonces hay un acercamiento, ¿no? Y para una obra de orquesta, pues es muchísimo más complicado, ¿no? Sí, sí. Es un tema polémico, así que directores de orquesta... Sí, aquí pura polémica, aquí puro chismecito, calientito. Yo quería saber cuál era el corte de la producción para ver si me soltaba. Ya los estoy viendo muy relajados. Ahorita ya va a empezar a hablar. Genial. Voy a empezar a sacar nombres y la chica. Jueces. De hecho, bueno, ahora sí ya entrando a la parte más polémica. La polaca. ¿Tú qué opinas acá de las películas estas de Marvel, de Disney y todas esas? Bueno, o sea, quizá antes de llegar a eso también ¿qué opinas? Podríamos, o sea, tendríamos que saber a lo mejor cuál es tu inclinación, ¿no? Hacia qué tipo de cine. Sí, claro. Vas tú. Bueno, para responder a eso diré que hoy cumpliría 103 años Ingmar Bergman. Es un día muy especial que me hayan invitado a hacer este podcast en el cumpleaños de Ingmar Bergman, que fue un... Lo pensamos así. Así fue pensado. Todo fue planeado desde el día que nació Chavo. Sí. Que fue un director sueco increíblemente relevante para la historia del cine y para la manera en la que se entiende el lenguaje cinematográfico. Tal vez él mejor que nadie, o junto a Tarkovsky después, moldearon
el mejor entendimiento del cine que se... o su mejor interpretación, quiero decir, que es el cine como un medio onírico, ¿no? El sueño, la abstracción de la realidad de la audiencia para que durante las siguientes 2 horas, aunque sepas que estás viendo una obra de ficción, te permitas emocionarte, simpatizar, ¿no? Llorar, reírte con lo que le pasa a los personajes que ahí nos ponen. Y esto tiene que ver directamente con lo que me preguntas, en la cuestión del cine de hoy en día, de pantalla verde y con unos valores de producción exorbitantes, de superhéroes, ¿no? De Marvel, etc. Yo no creo en una batalla tal cual entre cine comercial y cine de arte. Yo hablaría más entre el cine de estudios y el cine de autor. Cada vez más se ve, afortunadamente, en esas películas que mencionas, que se reclutan a directores y directoras con diversos backgrounds, con diversa experiencia, para que puedan imprimir un poco su firma en esas movies, ¿no? Y las hagan un poquito más, que inviten más a que la audiencia se haga responsable de lo que ve. Y no nada más nos manden pues un collage ahí de un chingo de efectos especiales y pelea súper acá, cabrón. Sí. Pues, sí. O sea, es que güey, cualquiera nos gusta vaciarnos la cabeza 2 horas. Sí, o sea, es válido, sí. ¿No? Llegar a la casa y poner la tele o ir al cine y estar estresado toda la semana y tener una experiencia IMAX 4D, yo qué sé. Siempre eso va a ser... 5G. Sí. ¿Cómo? 5G. Siempre eso va a estar chido porque al final del día una de las características del arte también es entretener, ¿no? O sea, también es la cuestión del ocio. Y ¿Del Ozzy Osbourne o del Ozzy Osbourne? ¿Cómo no? De Rob Zombie. Si tú con tu obra no eres capaz de... Si el único propósito del arte cinematográfico como tal fuera la incansable como búsqueda del espíritu humano y el enaltecimiento de la condición y la chingada, pues, güey, o sea, sí está chido, güey, pero pues te da un aneurisma, güey. O sea, no puedes vivir en el orgasmo toda la vida, güey. Por eso el orgasmo dura 5 segundos, güey. O 5 minutos, güey. Lo que nos alcance, ¿no? Lo que nos alcance. Yo sé que no es 30 minutos para los puercos, güey. Eso es un hecho científico, güey. Entonces, pues nada, güey. O sea, yo entiendo que ese cine tiene que existir como contrapeso. Y en todo caso, a mí no me gusta. He visto películas, porque creo que para empezar tienes que ver las obras para poder juzgarlas. Al menos un sampling de esas obras, güey. O sea, a lo mejor no tienes que ver todas las No Manches Frida, güey, pero ves unos 15 minutos de la primera y ya vas más o menos, ¿sabes qué pedo? Sí. Lo mismo pasa con ese cine. O sea, lo he visto, lo conozco. Hay ciertas cosas que valoro, hay otras cosas que no solo no me gustan. Pienso que es hasta como una cuestión irresponsable completamente de parte de los creadores y de parte de la audiencia invadir las salas de cine con este material cultural, audiovisual. Pero también entiendo su necesidad. También entiendo que tiene que estar ahí, porque si no, no hay contrapesos, no hay opciones. Sería lo mismo si fuera al revés, ¿no? Tampoco se trataría de llegar a vivir en un filiteísmo en donde todos nos queramos parar el cuello porque vimos a Bergman y sabemos que hoy es su cumpleaños, pero realmente nadie entendemos, güey, porque pues nunca hemos sido expuestos a ninguna otra cosa. Entonces, es agridulce, o sea... No me gusta, güey. Sí les tiro un chingo de hate. Sí tengo problemas con compas, ¿no? De que siempre estoy ahí chingue, pero ahorita estoy de abogado del diablo. O sea, tengo que decir, güey, sería irresponsable decir que es una basura y que no está bien hecho y que nadie la vea, güey. Sería completamente irresponsable de mi parte. Pero ya lo dije. Pero ya lo dije, güey. Y no quiero que lo editen. Quiero que digan así. Lo vamos a poner en subtítulos también. Ya sé, en François. Sí. En François Mambille. Oye, te iba a preguntar, ¿cuál fue... O cómo fue tu experiencia como en tu primer trabajo? Bueno, para los que no saben, bueno, Pacha tiene una productora que es Incandescente, que súper acá top, chido. Gracias. Con él trabajamos, como dijo
el documental de Cusión, pero eso ahorita. Ahorita vamos para allá. Y pero lo que te quería preguntar era, ¿cómo fue o como qué cosas aprendiste de tu primer, por decir, producción? Sí. Tengo que primero decir que yo entré al cine a través del guión. Ahorita que hablaban de la ¿Guión música... bajo o guión...? Guión medio, güey. Ah, guión medio. Sí, porque luego... No sé, me quedé sin ideas. Iba a ser un chevo, pero... Un chevo chiste. Sí. No. Ya nos dimos cuenta que la onda del chevo chiste es estar tirando hasta que una caiga. Sí, hasta que una pega y ya. Es una ya cuestión de constancia. Sí, eso le gusta practicar mucho. Güey es como el centro delantero maleta, güey, que llega a tu equipo, así que... Y que no te gol por mete 35, perdón, falla 35 para meter una, güey. Sí, exactamente, güey. Así es. Bueno, pero ¿qué es el arte si no es la consistencia, no? También, claro, la perseverancia. Hay que andar chingándole. Totalmente. No, yo entré al cine a través del guión. O sea, primero hice guión en este sentido, pues como los compositores, ¿verdad? En la música. Es una diferencia importante. Yo lo equipararía al compositor, al guionista, y al director sería más el director de orquesta en cuanto son las orquestas. Entonces... Ya tenía una cierta... A través del guión tenía una cierta idea de qué es lo que me podía esperar en un set, en una locación. Pero pues no me había enfrentado, ¿no? Pasó un tiempo en el que nada más me dediqué al guión hasta antes de que pudiera dirigir. Y lo primero que dirigí fue un cortometraje cuando viví en Nueva York. Bastante amateur. Pero con mucho corazón, con una historia que me parecía que realmente quería contar y tenía la necesidad de contar. Se llama Life on Mars. Si lo buscan en línea, sean indulgentes conmigo. Era joven y se me hacía fácil. Lo que aprendí en el momento, no aprendí nada, güey. O sea, ¿qué aprendes cuando naces? Pues, qué chingados, no te acuerdas. O sea, para mí fue como nacer ahí, o sea... es un acto radical, así, revolucionario, que después dices, ya logré hacer esto y ya se armó y después de esto seguro tendré la oportunidad de volver a dirigir, o a lo mejor no, pero ya tuve esta experiencia pero así como tal, pues ¿qué fue? Fue algo nuevo para mí, fue muy complicado, me dejé llevar en ese torbellino, es un corto de 10 minutos, o sea, lo hicimos en 3 días. Lo que sí me dejó fue unas ganas tremendas y un compromiso todavía más reafirmado de que esto es lo que había tomado la decisión correcta. Que me costara lo que me costara, iba a continuar haciendo cine y eso fue en el 2013. Ya pasó agua bajo el río. Y pues ahora aquí estamos, o sea, esperando, siguiendo sacando proyectos, etcétera. Pero en ese momento yo creo que hasta que tomas distancia ya dices, ¿verdad? Hasta que tomas distancia con el micro, ya te das cuenta de todo. Conductor designado. Era un performance con Sí. con la base del micrófono. Sí, de hecho eso está editado, nadie lo vio. Pero no, a ver, quiero agregar algo bien rápido. Sí puedo decirte que aprendí en específico en ese primer corto. Contigo aprendí. Aprendí que tú puedes planear todo lo que... Y ese debe ser tu chamba como del director. O en su caso como los músicos que son los responsables de este ensamble, etc. Aprendí que puedes planear y debes planear todo lo que se pueda hasta el cansancio para que llegues el día del rodaje a que todo se ejecute de la manera más eficiente posible, hasta que te das cuenta que no puedes planearlo todo, güey. A huevo. A medio chile, ahí, y te sientas como que estás desnudo, se te olvidaron los pantalones y todos te están observando. Y ahí es cuando te haces... O sea, ahí te das cuenta que, como ustedes los músicos, nosotros los cineastas somos arreglistas. Somos arreglistas porque tenemos que arreglar. Tenemos que yo sé que arrangement en música tiene otro significado también, pero... O sea, el arreglar de la improvisación, de saber que no se puede hacer todo al pie de la letra. Y no se debe hacer todo al pie de la letra. Y creo que tal vez ahí está también la experiencia artística del creador. Sí. Eso sí lo aprendí... Así, la primera hora que me paré en un set de cine que yo iba a dirigir, lo aprendí a la malagueña. Pero pues salió. Ahí está el cortito y luego ahí han estado los otros trabajos que he hecho y aquí estamos.
Sí, pues igual que nosotros, ¿no? O sea, también es de que, pues, prueba y error, ¿no? bueno. Y ese error te va a ayudar a no hacer ese y otros más que viste o sea, pero hay un error siempre como que el grande. Sí, y ya de el ahí gordo. como que lo vas... El gordo. Sí, sí. Ajá. Sí. Totalmente. Pues sí, pero es que también como director, pues, es como mencionabas ahorita, ¿no? En determinado momento, si todo se para, todos voltean a ver al director y pues sobre saber qué. Sí, sí, tú sí. volteas- Totalmente. Sí, y también volteas a ver si ves a alguien. Sí. Entonces, pues recae la expectativa de que, bueno, sobres, ¿qué vamos a hacer? No, totalmente, Y sí. totalmente. O sea, tenía a ver, hice un pequeño hack. Sí estudié Derecho primordialmente. También estudié de manera breve 2 cursos, uno de dirección y uno de guión. Precisamente en Nueva York estuve estudiando 6 meses dirección. Esa fue la única experiencia formal que tuve. Y antes había estudiado 3 meses guión en Madrid. Con Pablo Remón, de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí un maestro me dijo algo que creo que también funciona en otras disciplinas artísticas, fue como director aprende todo lo que involucra la creación de la obra, para saber a quién le vas a echar la culpa si algo falla, güey. Porque si no, absolutamente todo va a recaer sobre ti. Sí. Y obviamente así tiene que ser, porque por eso es el director. ¿Ya te ganó? Sí, ya le ganó. Perdiste. Ya. Pero hay que, o sea, a lo que dices, hay que saber de todos los departamentos. O sea, si al principio decíamos que el cine es un arte colaborativo y que el pastel es muy grande para que te lo comas tú solo, eso no significa que no sea tu responsabilidad como director, como directora, conocer absolutamente todas las partes del proceso lo mejor que puedas, precisamente para ser capaz de transmitir tu visión de una manera más concreta, más eficaz. Sí. Yo creo que pues así en la música, ¿no? Es la chamba del director de orquesta, pero también del frontman de un ensamble, o yo qué sé, o del compositor que está ahí presente y que quiere que se toque de cierta manera. No puedo hablar tanto porque no conozco del tema como ustedes, pero me imagino que no va a ser muy distinto. Sí, Sí, claro. no es. Sí, pues de hecho era lo que te iba a preguntar. O sea, ya cuando pasas a esto de que tienes que resolver y se presenta un conflicto, como mencionabas al principio, también pues hay mucha gente involucrada, que lo mencionabas ahorita, por ejemplo, pues está la función del director, del productor, del guionista, todo eso, ¿no? O sea, el momento de que se presenta alguna situación, ¿cómo le hacen ahí para resolverlo? Yo creo que hay que creer en delegar. La responsabilidad va a ser mía del resultado, del que esté dirigiendo. Pero no por eso vas a absorber absolutamente el trabajo que se requiere para lograr el objetivo. O sea, yo confío mucho en mi director de fotografía, en Mario. Tú lo conoces. Te conocí a través de él, de hecho, Mario Sánchez. Mario Sánchez, un abrazo. Mario Sánchez, que trabajó con nosotros en horizontes tímbricos. Te timbra el horizonte. Pero como confío en él, confío también en el equipo con el que tengo que trabajar en ese momento. Pues por eso primero también me gusta conocerlos, saber qué tan involucrados están en el proyecto, qué tan comprometidos están con la idea de hacer una película. Estoy hablando de cine nada más, porque yo después ya la producción audiovisual con fines de lucro, que también es como que el pan y la mantequilla para todos los que estamos en la industria, ¿no? De cada día. Eso ya tiene diversas medidas. Ahí sí es ustedes saben que es una cuestión de, pues agarras un trabajo, lo haces lo mejor que puedes en relación a lo que quiere el cliente, entregas un resultado y lo que sigue. Ahí no hay mucho tiempo realmente de estar como teniendo de distanciarse un poco y analizar esto. Pero en la cuestión del cine, hay que delegar, hay que aprender a confiar en las capacidades de los demás, porque al final del día tú como director, las capacidades de los demás son una extensión o deberían en todo caso ser una extensión de tu propio talento, porque tú lo seleccionaste. O sea, el cine afortunadamente es una de estas chambas en las que pues no tienes que trabajar 2 veces con la misma persona, si no quieres, ¿verdad? O sea, si ya tuviste una mala experiencia o tuvieron una mala experiencia contigo,
pues ahora sí que nadie te obliga a volver a contratar, a trabajar con esa persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ya pasaste por esa, digamos, prueba, donde las elegiste a tus actores, a tu director de fotografía, a tu sonidista, a tus editores, a tus maquillistas, a la gente de la dirección de arte, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya tiene que ser una validación suficiente para que tú, el momento en el que hay un problema, digas, yo confío en ti. Confío en ti en ese momento que te traje aquí y confío ahorita en ti para que saques esta chamba con el mejor input posible mío, pero, o sea, te tengo para esto, cabrón. O sea, no lo voy a resolver yo solo. Ahí es cuando el director lo quiere resolver solo. O en el otro extremo, cuando nada más está delegando porque no sabe qué hacer, ese es el problema. O es cuando pues ya las cosas no salen. Y cuando las cosas no salen en un set, la película lo refleja. Porque la cámara es la más grande reveladora de las verdades humanas. No se le va absolutamente nada. Nada. Y la gente, entrenada o no entrenada, se da cuenta. Creo. Sí, pues yo creo que sí. Bueno, yo tampoco no estoy muy entrenado en cine, ¿verdad? pero ¿Hacías tus abdominales de cine para entrenarte? Sí, para estar bien entrenado. No, pero me imagino que sí, como dices. O sea, pues inclusive a veces, como metáfora, inclusive a veces lo puede amplificar, ¿no? Cualquier cosa que sucede ahí, ¿no? Sí. Y se puede ver así de que o muy bien o muy mal. Totalmente. Pues yo creo que sucede más o menos con el ensamble. Bueno, nosotros como ensamble, pues ahora sí que delegamos y esperamos entre todos todo. Y esperamos lo mejor de todo. O lo peor. Porque no hay otra manera. Y Eusebio no puede hacer todo, ni David puede hacer todo lo del ensamble. Sí. Entonces sí tenemos que estar viendo las posibilidades. Yo creo que ni aunque tuvieras un solista, no sé si le llame así, ni aunque tuvieras un solista espectacular, así con una técnica depurada, sería suficiente para siempre estar nada más dependiendo de... Bueno, y ahora viene la tercera pieza, que el solista va a ser, yo que sé, Brizuela, o saludos a Brizuela. Sí. Ya, todos a descansar, porque ya viene este cabrón y nos va a sacar las papas del horno. Yo creo que ni eso, ¿no? O sea, ni aunque tuvieran a un solista así, y no dudo que ustedes lo sean, sería suficiente como para decir el proyecto no tiene que ser en conjunto y no tiene que ser al mismo tiempo en solitario. O sea, todos tenemos nuestras capacidades y están al servicio de la obra de manera individual, y al mismo tiempo todos comprendemos que tenemos que hacerlas jalar de manera colectiva, ¿no? Sí. Hacer cine es exactamente lo mismo. Sí. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar como a materia del mockumentary. De chisme. Sí. Para ¿qué digo? Que nosotros, el ensamble Cuestión, platícalo, David, ándale. No, adelante. Ya se bueno, adelante. Ya no quiero hablar. Bueno, el ensamble Cuestión se hizo acreedor de una serie de becas que le permitieron hacer una investigación primeramente sobre la composición para percusión en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y eso nos llevó como a dos vertientes, ¿no? Así a grandes rasgos. Uno era la composición que se había hecho hasta nuestros días. Era como una investigación previa de lo que se había realizado de compositores que han pasado precisamente por la Facultad de Música de la universidad, y también al mismo tiempo como hacer una especie de exploración de lo que se está haciendo en nuestros días. Esto no quiere decir que iban a ser pues sí, todo como muy direccionado. Más bien era como rescatar lo que se estaba haciendo para percusión hasta el día en ese momento que se hizo el proyecto. Y después tuvimos la oportunidad de realizar un mockumentary o un falso documental en el que simulamos ser un ensamble de percusión ambientado, que era un ensamble bueno de percusión ambientado en los años 60.
donde pues exponíamos las primeras obras, o más bien las obras que se rescataron de algunos de los maestros, como el maestro Eduardo Caballero, el maestro Alejandro Villagómez, Ricardo Martínez, y tuvimos una obra más que agregamos, que fue la de Rafael Motomochi, nuestro buen amigo Motomochi. Y pues bueno, el encargado de hacerlo realidad fue nuestro amigo Pael Guzmán, que realmente pues hizo un trabajo excelente, digo, junto con todo el equipo de trabajo. Mario también se la rifó súper chido. Y creo yo, o bueno, más bien desde mi punto de vista, o más bien de mi experiencia, fue la primera vez que trabajé de esta manera. Y desde mi punto de vista, la verdad no sabía que se podía hacer eso con este proyectito que yo traía así, que yo dije de que pues aquí está el proyectito, ¿no? Y yo, o sea, platicaba con Chevo y este vato me decía, no, hombre, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y luego ya fue cuando te conocí, que un día llegamos ahí Cuando te conocí. Sí. y ya platicábamos y pues resultó en amor a primera vista. Sí me enamoré. Bueno, yo le encargué a Mario muchos close-ups tuyos, Gustavo. Si le pones atención a la obra. Muchas gracias por tus palabras. Yo creo que a título personal, que una obra nuestra y ahorita también nuestra, como estos dos colectivos, ¿no? El lado del cine, el lado de la música, pues se aprecie de esa manera, pues ya es mejor que cualquier premio y que cualquier aplausos de 5 minutos en el Palacio de los Festivales, en la Coaceto, yo qué sé. O sea, gracias en verdad por la confianza que tuvieron conmigo y con mi equipo cuando nos dieron la responsabilidad de hacer Horizontes Tímbricos. Y ahora pues qué bueno escuchar que les gustó. Por ahí también ya pasamos el tráiler, ¿no? Y a ver luego si lo podemos ver también ya ahí afuera y que la gente tenga su opinión. Estoy seguro que también la gente que está interesada en esta cuestión de la música, el cine, de la conversación entre estas dos artes, yo creo que lo va a disfrutar. Y pues sí, fue una idea, pues yo tampoco había hecho un falso documental. Me gusta mucho el género documental y lo he explorado, pero ahora sí que cuando Chevo me habló y me dijo, mira, haz de cuenta que somos unos que estábamos en los 60s y me contó toda esta onda pirada de los tambores de Estrasburgo y que aquí luego se tardaban 30 años más en que hubiera algo. Y yo ya, pero desde ahí empecé a trabajar y empecé como que a ver todo. Ahí, pues sí. Disculpa la interrupción, ahí yo el falso documental como que era algo que tampoco concebía, pero una vez hicimos una colaboración con un amigo, Eliud, te mando un saludo. Hicimos una especie de performance en una exposición de arte contemporáneo. Y en su colectivo pusieron... No me quiero equivocar porque siempre se me olvida el nombre del artista. No me acuerdo si era Le Papel o algún artista... Te equivocaste, güey. Probablemente sí, es que no me acuerdo del nombre. O la lucha libre, ¿no? Sí, no me acuerdo. Pero me acuerdo un montón que él exploró el falso documental de una civilización. Entonces ponía una civilización ficticia y les ponía así como ¿Tenchin Han o qué? No, como unas crestas. Así, eran unos humanoides, pero con crestas. Y él como que hacía hacía un documento y tenía fotos y como toda la historia de esta falsa civilización a través del falso documental, pero aplicado a las artes visuales en este caso. Y ahí fue cuando ya habíamos trabajando, Gustavo y yo, ya en la parte de la planeación del proyecto. Fue cuando dije... Es que estas obras representan una parte histórica para la ciudad, entonces no hay nada más histórico para los ensambles de percusión que la historia. Que la historia, el reto de la historia. Y pues dije, vamos a hacernos simular como si estuviéramos en la época del ensamble de percusión de Estrasburgo. El documental biográfico de Fellini, de Federico Fellini, se llama Soy un mentiroso de nacimiento. Soy un cacahuate. I'm a born liar. Porque pues eso también es parte del cine, o sea, es parte de la creación, ¿no? O sea,
Es la alquimia de que algo exista donde antes no había nada. Y el mockumentary a mí nos dio más bien la oportunidad de explorar ese concepto, ¿no? Ya sé que esto es mentira, o sea, Sí, pero sí, vamos a hacer que funcione, vamos a hacer que, perdón, vamos a hacer que la crónica que debió haber existido y que no existió por diversas circunstancias, como dije, a lo mejor hacerlo también por la falta de acceso a la información, porque no se distribuía la información de la manera en la que hoy tenemos. A lo mejor hubo un grupo de jóvenes como ustedes, músicos, que a lo mejor se quedaron en la oscuridad en aquel entonces, que alguna vez quisieron tener un proyecto así y no pudieron porque no sabían cómo, porque no tenían ninguna referencia, porque no, ¿sabes? Entonces, realmente creo que haber hecho este mockumentary, este falso documental sobre el tema, le da una voz a una etapa de la historia que creo que debió haber existido después de lo que ustedes me contaron de cómo se dieron los ensambles de percusión de música contemporánea del siglo XX, que debió haber existido en México y pues que lamentablemente no existió. Yo creo que eso está padre, o sea, pensar que en el futuro se le puede ver así como un pequeño documento, aunque sea de broma, pero que también seriamente tenga la postura de decir así, que no vuelva a pasar esto. O sea, Sí, que, sí, no, sí. que no nos vuelva a pasar esto como sociedad, que tenemos que dejar pasar 50 años y a manera un poco de broma crear algo donde no lo hubo. Sí. O sea, Sí, no. y es que esa era parte del primer programa que estábamos realizando, que era pues rescatar o más bien interpretar estas obras que son muy relevantes para los percusionistas, porque eran obras que algunas de ellas no se habían estrenado, otras no existía después de un montón de documentación. años. Y después de un montón de años, sí. Y realmente pues no son obras tan viejas, son ya del 2000 para acá. Pero pues es muy importante para la historia de percusión, al menos en la ciudad, ¿no? Porque son de obras de muy buenos maestros, son muy buenas obras. Y pues estaban ahí de que olvidadas, ¿no? Prácticamente Empolvadas. casi que en la biblioteca todas, ¿no? Y Sí. pues No, ahí pues. estaban. Entonces, pues el mockumentary, a pesar de que pues hay muchos elementos ahí ficticios, pues las obras ya van a quedar ahí, ahora sí que empapadas de toda esta producción, ¿no? Que fue una gran producción realmente. Y ahora sí Gracias. que fue como tú decías hace rato, ¿no? O sea, por más que estuvimos planeando, pues a la mera hora no salió como lo esperaba. Sí, estuvo bien pesado, pero fue una experiencia, yo creo que Religiosa. sí, más que una experiencia religiosa. Qué chingón que les gustó. Y sí, pues ahí se vio claramente la cuestión de que los creadores somos arreglistas, ¿no? Y que tenemos que aprender a arreglar las cosas sobre la marcha, a improvisarlas, pero basados en una experiencia, ¿no? Que ya se maduró. O sea, no nada más es improvisar por improvisar, obviamente. Por eso, a pesar de que tuvimos ciertos contratiempos, pues el resultado ahí está. Sí, sí, Y sí. creo que fue un muy buen resultado. Ahora, por otro lado, bueno, por azares del destino, que ahora te has rodeado de un montón de músicos entre ellos, nosotros y buen Alejandro, un saludo a Alejandro de la Garza. Bueno, dos preguntas. La primera es, obviamente nosotros somos unos amateurs de la actuación, se nota, es evidente. Pero, ¿cómo fue dirigir a unos amateurs como nosotros en la actuación? Eso por un lado. Y en otro aspecto, en otra pregunta, ¿cuál es la principal diferencia que encuentras entre el pensamiento de un actor, una actriz, a el de un músico? Que ambos somos intérpretes al final del día. Pero, Sí, ¿cuál sería la ejecutantes, ¿no? principal diferencia que tú podrías encontrar? Esas dos preguntas. Claro. Creo que en la primera respuesta que te voy a dar va a lo otro. ¿Cómo hice en ese momento o en otras situaciones que lo he tenido que hacer para dirigir no actores? Pues jugando lo más posible. Hay un aspecto lúdico inherente a actuar, a inventarnos un cuento y tratar de que nos lo crean, que nos regresa sin duda a la infancia.
donde pues todo era juego, ¿no? Y todo era lúdico. Hay estudios a profundidad sobre esto. No estoy inventando nada, obviamente, pero sí creo que hay que tener un don para poder dirigir actores. Es un tema que a mí me interesa mucho como director. Es algo que trabajo constantemente y una de las cosas que me he dado cuenta, tenga o yo no ese don, no digo que lo tenga, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que algo que te ayuda enormemente a aprender a dirigir actores es dirigir no actores. ¿Y por qué? Porque tienes un terreno fértil en donde si eres capaz de regresarlos a su niñez para poder recuperar esas sensaciones que teníamos todos de niños de jugar a pretender las situaciones, el make believe, el haz de cuenta que pues entonces usualmente los resultados son muy padres. Con ustedes me hubiera gustado tener más tiempo y explorar más cosas todavía, hacer un mockumentary, un falso documental más vasto, aventarnos una cosa de 2 horas, yo qué sé. hacer una cosa episódica, ¿no? A lo mejor 3 episodios de 45 minutos. No, hombre, hubiera estado genial. Hubiera estado, y puede todavía ser en algún momento genial eso. Claro, claro. Y eso obviamente nos hubiera obligado a llevar más, a ejecutar, a realizar más escenas como las que hicimos en esta el diaporama de la canción. Ajá. Con Sí, sí, Mireya. sí. Saludos a Ana también. Muy buen trabajo de Ana Ochoa. Pero pues bueno, fue lo que fue, o es lo que es por ahora. Y yo creo que eso, o sea, yo no hablaría de actores amateur o no amateur. Yo hablaría de que tuvimos una experiencia en donde ustedes colaboraron, se permitieron tener la experiencia. Y eso a mí me hizo el 90% del trabajo. Así que pues les agradezco. Y a los que no están también. A Alondra y Sam, a Pinol, a Daniel, a todos. A Pinol, a Cloral. Al maestro. Al maestro Pinol. Sí. Y la diferencia entre un músico y un actor, pues no sé, si tenemos otra hora de podcast, tal vez podemos empezar a hablar un poco de eso, porque no. Yo no me atrevo a meterme en la cabeza de músico. Ustedes me han enseñado esa complejidad. He tenido amigos músicos antes, pero es verdad, como decía Chevo hace rato, que no me había expuesto a músicos tan preparados y estudiados como ustedes. O sea, a ver, Squeeze pues sí, ven aquí, chiquitín. Déjame aprendo de esa cabezota. Entonces eso a mí yo diría que el jurado está allá afuera todavía en mi manera de comprender cómo está estructurado el pensamiento del músico. Me interesa mucho y la música siempre ha sido parte de mi vida, pero es como lo que decíamos al principio. Todos decimos que escribimos, güey. O sea, Sí. todos podemos pinche como que hacerle así, huevo, el ritmo. Y luego ustedes me han enseñado la verdad. De chiquito, Sí. Está cabrón este vato, güey. Ahí está la superior. Ahí está la superior. Mete a Entonces, Chelito pues, la superior. o sea, yo creo que... Y de los actores, obviamente, sí puedo hablar mucho más, pero pues lo primero que, a lo mejor así muy brevemente, en la cuestión del pensamiento del actor, que también, hay que decirlo, yo no lo soy, pero los dirijo. La interiorización que tienen del mundo, la manera en que absorben la información que se les da para un proyecto en concreto, y si son actores extraordinarios, lo hacen yo creo que también todos los días de su vida. Eso es una diferencia fundamental con otro tipo de artistas. Realmente los buenos actores son capaces de reinterpretar la realidad del entorno, del proyecto, de la obra, y sacar algo que se le parezca a esa realidad. Y eso es lo interesante, eso es un proceso muy, muy complejo. Entonces el pensamiento teatral tiene que ver mucho con eso, con la interpretación y el approach que tienen de todo. No, órale. 2 preguntas. ¿Cuál es el reto más grande que te ha tocado como director? ¿Y qué es lo más raro que te ha pasado también como director? El reto más grande es sin duda un mockumentary que se llama... Con unos locos que no saben actuar. Y lo más raro, haz de cuenta, güey, un mockumentary. No, los retos, ya sé que va a sonar al lugar común, pero siempre encaro
siempre encaro los retos que me llegan, que tengo la fortuna de estar al frente de estos retos, como si fuera esto lo más complicado y lo mejor que haya hecho y que vaya a hacer. Eso es un compromiso creo que tengo con todas las obras, las pocas obras o muchas que haya podido dirigir hasta ahora. Citando otra vez a Bergman, él decía que siempre encaraba la película que estaba haciendo como si fuera la última película que fuera a hacer. Porque si no lo hacía de esta manera, se iba a poner a pensar en, bueno, cuando termine esto, entonces ya voy a empezar a hacer esta otra cosa, voy a empezar a buscar cómo financiarla, voy a empezar a buscar cuáles son todas las posibilidades de ese otro proyecto y me voy a olvidar de que mi compromiso ahorita es este. Claro. Sí. Entonces él encaraba, cada película que hacía la encaraba como si fuera su última. Yo diría que cada proyecto que hago lo encaro como si ese es el más complicado y el más difícil que tenga que sacar. O sea, sí lo digo, sí lo creo cuando lo digo. O sea, por eso no crean que es un lugar común así. Y lo más raro... ¿Tiene que ver algo pues, eso o no? Sí. No, estoy tratando de filtrar todo lo que me ha pasado con Chevo. Con Chevo nada más. O sea, estoy pensando en una anécdota con Chevo. No sé, a reserva de sonar aburrido, el cine de cierta manera es estar en una locación, un set, ustedes como se dieron cuenta ya, es un poco monótono, no hay nada que hacer hasta que tienes que hacer algo. Y para los que no es así es para el director de fotografía y tal vez para los actores, para los protagonistas. Pero para todos los demás casi siempre es, pues, estás ahí paradillo, estás viendo, sí, valiendo madres, ahí viendo el Facebook, y luego te robas así unas galletitas. Y luego vas y chingas, domingo, estamos en cuarentena, está cerrado. Y luego ya después de que escuchas algo, un grito, y ahí vas en chinga. Sí, a ver si ya sigues. A ver si ya sigues, porque no nada más soy director, digo, he estado en otros muchos roles dentro de sets y locaciones de rodaje, pues. Aunque sea lo que más haga dirigir. Entonces, nada, ¿qué te digo? Una vez estaba escribiendo un guión y era de madrugada y estaba solo casi en medio de la nada, absolutamente. Y se te apareció una niña. Y se me apareció una niña. Y oye, es mi esposa, tenemos 2 hijos. No, me pasaron cosas bien locas. A mí nunca me pasaron cosas como que muy metafísicas ni espiritistas en la vida, muy esotéricas. Y esa vez sí estuvo cabrón, de que se cerraban puertas y le abrieron a la llave de la regadera. Y estaba escribiendo un guión, que no era de terror, solo era un guión de largometraje que se llama Cómo desaparecer por completo. Yo creo que eso es indirectamente lo más raro que me ha pasado. Sí. Que estaba en chinga yo escribiendo eso, porque tenía una fecha límite, porque con ese guión me había ganado una beca de algo hace años. Y luego me pasó de que me empezaban a pasar cosas bien pinches random. Y que, esto venía con la beca. Sí. Que esto es un test. Dios. Pero bueno, es que el cine es así. Más que cosas raras, cosas muy gratificantes y una enseñanza muy profunda. Órale, qué loco. No, pues sí, realmente yo creo que todos los que participamos en este proyecto Mockumentary, estoy hablando especialmente del ensamble, pues aprendimos muchas cosas, ¿no? De todo ese proceso, tanto técnico como creativo. Y pues que nos enriqueció mucho para muchas cosas, ¿no? Para nuestros propios proyectos y pues ojalá podamos volver a trabajar juntos en otro proyecto más grande. No, otro Mockumentary. Este verano. Sí. Sí. Encantado, cuando quieran. Pues muchas gracias, Pavel, por venir con nosotros a platicar, estar un rato. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y por tu honestidad también. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahorita. Déjenos sus comentarios en el video. Y pues nos vemos. Bye. Chao.